Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero aprovechar el tiempo que voy a estar aquí en mi país, pero quiero comunicarle a usted, a la iglesia, a la pastora, de que prontamente estaré saliendo del país a predicar otra vez el evangelio a otras naciones. Amén. Ya el Señor habló ayer y bueno, ya estamos en eso. Ya voy a ir esta semana a sacar mi pasaporte, a renovarlo. Y ya otra vez vamos a estar pues en las viejas usanzas de ir a predicar más allá de las fronteras. Así que quiero aprovechar el tiempo que voy a estar aquí, porque aquí en Panamá hay una unción criolla. Hay una unción propia del panameño, una unción que se enciende para alabar y glorificar al que vive por los siglos de los siglos. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Génesis, abra su Biblia. Quiero hablar un poco sobre los procesos de Dios. Diga conmigo, los procesos de Dios. Génesis capítulo 37 nos habla a nosotros el inicio de una historia en donde se han sacado cualquier cantidad de enseñanzas. Y mientras usted abre la Biblia, oramos un minuto más. Padre, una vez más presentamos esta tu palabra para ser predicada en esta noche. Lleva tus palabras en las alas de tu espíritu, que mientras tu palabra es predicada, aquel que está atado, Señor, es libre en el nombre de Jesús. Aquel que ha venido con carga es libre en el nombre de Jesús. Aquel que ha venido con una enfermedad, que ha venido con una dolencia, en el nombre de Jesús recibe sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, salva al perdido, aquel que está apartado, aquel que está frío en las cosas de Dios, que salga de aquí encendido por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada y edifique el alma nuestra. Gracias, Señor. El tema para disertar en esta preciosa tarde del día de hoy, sábado, ya estamos pues en los últimos días de este mes. Hoy es que viernes 28, 29. Sábado 29, mire usted, ayer era viernes 28, ¿verdad? Y hoy sábado 29, siendo las 4:15, quiero pues en esta hora, el título de este mensaje es las 5 túnicas de José. Es una serie, pero de las 5 túnicas de José yo quiero hablar, tal vez no de todas, pero al menos de 2 o 3 en esta noche. La Biblia dice, el texto principal es Génesis capítulo 37, leemos solamente del 1 al 3 y después pasamos a los otros versículos que le doy después. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuánto? De 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Palabra de Dios. Quiero detenerme allí. De manera introductoria, quiero que usted vaya conmigo en este pasaje y podamos adentrarnos para darnos cuenta que en pleno siglo XXI, si algo necesita la iglesia, es oír palabra de Dios, no palabra del hombre. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Y en pleno siglo XXI, hoy más que nunca necesitamos estar apercibidos, estar sensible a la voz de Dios para estos tiempos. Porque estamos viviendo tiempos que
peligrosos, como lo dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, hoy más que nunca, nosotros no podemos, dice el apóstol, dice, no sea que nos deslicemos, no sea que nosotros, aún nosotros dentro de los caminos del Señor, podemos perder la salvación. Y podemos creer que estamos salvos cuando estamos más perdidos que el mismo diablo. Así es como es la vida real. Porque el evangelio no es religión, el evangelio no consiste ni en comida ni en bebida. El evangelio consiste en la llenura y en el poder del Espíritu Santo de Dios. El evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. El evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios, que levanta al caído, que da esperanza a aquel que está afligido. Entonces, bajo esa introducción, entendemos nosotros, présteme atención, seré corto, preciso y conciso, que nosotros como creyentes, nosotros desde el instante que entramos en los caminos del Señor, entramos en una vida de procesos. Y en esa vida de procesos, lo que Dios está buscando es que nosotros maduremos. Diga conmigo, madurar. Porque a veces pensamos que porque tenemos mayoría de edad o porque tenemos algunos años en los caminos del Señor, pensamos nosotros que hemos madurado. Sin embargo, a lo largo de los años hemos podido ver que dentro de nuestros círculos cristianos se dan algunas situaciones que demuestran, que denotan de que todavía hay inmadurez espiritual. Una de las señales de inmadurez es la falta de congregarse. Para que usted sepa, una de las señales de inmadurez es no estar bajo un estudio bíblico o no estar en una escuela dominical. ¿Me está escuchando, hermano y hermana? Entonces, en esta hora quiero ir entrando en materia. Las 5 túnicas de José nos hablan a nosotros acerca de los procesos de Dios, porque José representa en la Biblia, José representa a Jesús. José es el tipo más completo de Jesús. O sea, José, la vida de José es la vida que más se asemeja a la vida de Jesús. Porque, no son coincidencias, son diosidencias. Son señales que demuestran que Dios tiene un propósito con la vida del hombre sobre la tierra. Tiene un propósito contigo, niño. Tiene un propósito contigo, niña. Tiene un propósito con usted, hermana y hermano. Diga amén. Entonces, las 5 túnicas nos introducen. Pero ¿de dónde sale eso? Si la Biblia me habla de una sola túnica. No, dice la Biblia, era José de 17 años cuando el padre le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, ¿dónde están las otras 4 túnicas? En la historia. ¿Por qué? Porque, primero que todo, la túnica de colores representa dominio y poder y autoridad. La túnica de colores, la diversidad de colores, habla de que él tendría autoridad. Era un acto profético de que él tendría autoridad sobre cada nación, sobre cada lengua y nación. O sea, los diversos colores habla de diversidad de lengua, habla de diversidad de naciones, habla de diversidad de raza. O sea que la túnica de colores fue un acto profético que hizo Jacob para con él. Por eso es que antes no puede haber sueños si primero no hay un acto profético. No puede haber llamados si primero Dios no pone eso en el corazón de los pastores. ¿Qué le quiero decir? Que primero vino la túnica de colores y después vinieron los sueños. Tuvo 2 sueños después de la túnica de colores. Llama la atención eso. Entonces, y los sueños hablaban precisamente de lo que él en el futuro, ¿me hago explicar? De lo que él sería en el futuro. Porque los sueños, usted y yo sabemos la historia, los sueños hablan acerca de cómo los manojos se doblaban delante cómo sus hermanos y su padre se doblaban delante de él. Eso es lo que representaban los sueños. Hablaba de señorío, de que él se enseñorearía por encima de su familia. ¿Estamos claros en ese principio? Entonces la túnica de colores
representa dominio y autoridad. Esa túnica de colores, hablando y resumiendo por cuestión de tiempo, la túnica de colores, desde el instante que a José le pusieron la túnica de colores, levantó celo y envidia entre los hermanos. ¿Me está escuchando? O sea, la túnica de colores representa para el cristiano, representa cuando vienes a los pies de Cristo. Y Dios, dice la Biblia en el Salmo 61, dice que Dios me vistió de salvación. O sea que cuando yo acepté a Cristo, Él me puso una túnica de hijo. Ya no sería esclavo, ya no sería extraño, ahora soy hijo de Dios. Ahora los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hija de Dios. Ya no será sierva, ahora será hija de Dios. Dice la Biblia, dice Jesús hablando en el Nuevo Testamento, dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino os llamaré amigos, porque el amigo es revelada todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, para poder ser amigo de Dios, yo tengo que ser hijo de Dios. Oídos, jóvenes, niños que están aquí, diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que haberlo recibido en el corazón. Diga conmigo: yo recibo a Jesús en mi corazón y pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de toda maldad y acepto a Jesús como mi Salvador cada día de mi vida. En ese instante es cuando viene la túnica de colores. La túnica de colores, cuando habla de poder y dominio, habla de algo que se llama unción de Dios. La unción te da poder, la unción te da autoridad, la unción te da gracia. La unción es la que rompe cadenas. La Biblia dice que por causa de la unción el yugo se romperá, se pudrirá el yugo. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha puesto en usted y en mí una unción dispuesta a podrir, a romper todo lo que no agrada a Dios, a romper cadenas. Hay cosas que usted y yo hacemos en la cámara oculta, que tal vez nadie te está viendo, pero la unción de Dios que está en ti te hace retroceder y no hacer eso nunca más de la vida, porque la unción de Dios te santifica, la unción de Dios te aparta para estar con Él, la unción de Dios te separa para llevar una vida que agrade al Señor. A su nombre. Por eso, niño, usted no es un niño cualquiera. Por eso, hermano y hermana, usted no es un hermano y hermana cualquiera. Usted es un hijo separado para Dios. Usted es un representante de Dios sobre la tierra. Usted y yo somos embajadores de Dios sobre la tierra. Ahora, como la Biblia dice que Él no viste, me encanta. Me encanta. ¿Dónde dice eso, mi hermano? Vaya conmigo. Oh, bendito sea su nombre, a su nombre. Isaías 61:10. Isaías 61:10. 61:10. Dice de la siguiente manera. 61:10. Ok, me encanta que la Biblia es su propio intérprete. Dice, para que usted vea que la victoria del cristiano desde el primer día que usted inició la vida cristiana, usted y yo somos matriculados en la batalla de la fe. Pero lo que nos mantiene a nosotros fortalecidos en la batalla de la fe es el gozo del Señor. Diga conmigo: el gozo del Señor es mi fortaleza. En esta tarde, gózate en el Señor. En esta tarde, suelta una sonrisa a Dios. En esta tarde, ríete delante de los problemas. Ríete en medio de la enfermedad. Ríete en medio de la crisis. Gózate en el Señor. Gozaos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cree usted que me puede regalar una sonrisa? A su nombre. Gócese, alégrese en el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué qué? Porque me vistió con vestidura de salvación. Aleluya.
Siga. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió. Y como a novia adornada con sus ollas. Palabra de Dios. Ahí está. Para establecer doctrina de que Él pone sobre usted y sobre mí una vestidura de salvación. ¿Me hago explicar? Ahora voy a detallar y a describir las otras 4 túnicas y vamos a desarrollar hasta donde el tiempo nos dé, o hasta donde el Espíritu Santo me indicó a mí en oración que hablara sobre eso, sobre ese proceso a continuación. Número 2, una vez que Él te puso, que usted tiene ahora mismo esa túnica de salvación que representa la túnica de colores, dice la Biblia que el Padre lo manda a buscar a los hermanos que demoraban en venir del desierto, donde estaban trabajando, donde estaban pastoreando los animales. Y la Biblia dice que cuando lo vieron de lejos, ellos conspiraron y dijeron, aquí viene el soñador. Entonces ellos planearon, aquí, agarrémoslo y matémoslo. O sea que ellos conspiraron para matar a su propio hermano, porque estaban llenos de envidia y llenos de celo. En esta tarde yo estoy aquí para decirte de parte de Dios que el diablo quiere quitarte la cabeza, que el diablo quiere llevarte al infierno por los siglos de los siglos, porque has conspirado. Hay una conspiración. ¿Para qué? Para quitarte la santidad, para quitarte la túnica de colores. La túnica de colores representa la santidad de Dios. La túnica de colores representa lo que tú eres, la identidad espiritual. En el mundo espiritual tú tienes una identidad que te da autoridad. Y el diablo dice que vino para matar, hurtar y destruir. ¿Y qué es lo que quiere matar? ¿Qué es lo que quiere destruir? Quiere matar tu sueño, quiere destruir tu alma y quiere aniquilar el alma y la raza humana para que no entre en el cielo. Y el cristiano que no está sensible a estas cosas anda llevando una vida light, anda llevando un evangelio mediocre. Un evangelio en donde piensa que Dios no lo está viendo. Un evangelio donde piensa que Dios, dice que la Biblia que Dios no duerme. Que Dios dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra 24/7 para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. O sea que usted y yo tenemos que llevar una vida sabiendo que hay una cámara en el cielo que me está viendo y me está oyendo todo lo que yo hablo y todo lo que yo veo. Entonces pensamos engañar y llevar una vida cristiana en la cual solamente podemos hacerlo de manera de apariencia. Pero Él no te quiere de apariencia, Él te quiere en espíritu y en verdad. Entonces, como ya sabemos que en el mundo espiritual hay un enemigo que te quiere quitar la túnica, dice la Biblia que cuando Él llegó donde ellos, usted conoce la historia, lo resumo de la siguiente manera: le quitaron la túnica. Físicamente se la quitaron, lo desnudaron. Y después lo vendieron ¿por cuánto? Por 20 piezas de plata. Lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Y los ismaelitas lo llevaron a Egipto. Quiere decir, escuche bien y anótelo. Y esto se está grabando. Escúcheme bien, las 5 túnicas de José. Nunca José buscó la forma de que ponérsela. Las 5 túnicas, ni de ponérsela ni de quitársela. Las 5 túnicas se la pusieron y las 5 túnicas se la quitaron. La segunda túnica es la túnica de esclavo. Le quitaron la túnica de colores y le pusieron una túnica de esclavo. Al venderlo como esclavo, le cambiaron la identidad o trataron de cambiarle la identidad para que fuera esclavo, siendo hijo del patriarca, siendo hijo de Dios. Se metió en el mundo. Egipto habla del mundo y estando como esclavo, dice la Biblia que cuando llegó a Egipto, dice que el mayordomo lo nombró como Potifar lo nombró como mayordomo. O sea que le puso para poder identificar a José de todos los esclavos. Tuvo que vestirlo con un ropaje, con una vestimenta de mayordomo. Y esa vestimenta lo identificaba como el principal de la casa. Y cuando estaba con la túnica, la tercera túnica de
de mayordomo. Dice la Biblia que la mujer trató de quitarle la túnica que representaba mayordomía. Dice que le quitó la túnica y quedó ella con la túnica. Y José cambió de túnica y le pusieron, lo llevaron a la cárcel. Y le pusieron la túnica ¿de qué? De preso. Identidad de preso. ¿Por qué? Porque desde el instante en que él fue llevado, escuche esto, Dios mío, que esto se esté grabando. Aunque a José le trataron de quitar la túnica que el padre había mandado elaborar, la túnica de colores, aunque dice que estaba en Egipto, le trataron, lo vendieron como esclavo, lo sacaron de su país, lo llevaron a otra nación, con otro lenguaje, otra cultura, otra comida, pero no podían sacarle la túnica que tenía José, porque la túnica de José la llevaba por dentro. Aunque le arrancaron los vestidos, aunque lo vendieron como esclavo, él seguía siendo hijo de Dios. A su nombre, que nadie te robe tu identidad, que nadie robe tu identidad. No importa la situación, tú seguirás siendo hijo de Dios. El diablo buscará la forma de llevarte a la autoestima, de decir que no se puede, de decir que Dios no te escucha. Dios te escucha. Dios te escucha tu oración y Dios responde al clamor de tu alma, porque eres su hijo, eres su heredero, eres su especial tesoro. Diga conmigo amén. Oh, gloria a Dios. Entonces, estando con esa cuarta túnica que lo identificaba como preso, dice la Biblia, por cuestión de tiempo, lo voy a resumir, que una vez que llegó como preso a la cárcel del faraón, dice que el cárcel, dice la Biblia, y es la tercera vez que se repite y dice, pero Dios le dio, dice, pero la gracia de Dios estaba sobre José, pero los ojos de Jehová estaban sobre José. O sea, esa palabra da a entender de que en medio de los procesos, la misma palabra cuando estaba en la casa de Potifar se repite en la cárcel, pero Dios estaba con José, a pesar de cómo si estoy en la cárcel, cómo si he sido acusado falsamente de que yo tuve relaciones con la mujer de Potifar. ¿Cómo es posible que yo aquí y todavía se diga que Dios está con él? Es que en medio de la prueba, la única manera de sentir a Dios es en medio de la prueba, amigo y hermano. La única manera de conocer a Dios, el que te lleve a la cámara de la prueba del desierto y experimentar la soledad, experimentar la no respuesta, porque Dios está buscando que te levantes como hombre y deje de ser niño. El niño llora, el niño se queja, el hombre sale a trabajar. Ahora entendemos cuando David le dice a Salomón, lo primero que le dice, sé hombre. ¿Cuántos hombres, cuando las mujeres están recriminándole, comienzan a justificar que aquí, que allá? Sé hombre y reconoce que estás en el desierto para que Dios haga de ti un hombre de oración, un hombre de lectura. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos hombres hay aquí? Diga, háblame, Señor. Háblame, Señor. Porque soy hombre, macho, alfa, masculino. Aleluya. Dispuesto a soportar lo que el Señor me quiera decir. No de parte de los hombres, sino de parte de Dios le estoy hablando. Que nosotros necesitamos madurar. Está comprobado de que el hombre demora más en madurar que las mujeres. Pero también está comprobado que los hombres, cuando se ponen en las manos de Dios, maduran más que las mujeres. Llegan a un nivel espiritual, a ser sensible a la voz de Dios, a saber cuando Dios te está indicando cuando debes de perdonar. Y aquí quiero aterrizar. Dice la Biblia que estando José en la cárcel, dice que por causa del don que Dios le da, eso es lo otro que voy a hablar, de que en cada una de estas fases, de estas etapas, cada túnica, la túnica de colores, habla de la etapa del inicio, habla del primer amor.
habla cuando usted y yo estamos en esa sinfonía de amor con Dios. Ese primer amor nunca debe de pasar, siervo del Señor. Ese primer amor donde hay un deleite en las cosas de Dios, donde te alegra, donde sientes de que el culto pasa muy rápido y tú quisieras seguir en el culto. Es cuando estás en la oración y pasan las horas y quieres seguir orando. Bueno, Dios te está hablando en esta hora. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a ponerte tu túnica de colores. No permitas, si el enemigo te ha quitado la túnica, recuerda que no la llevas por fuera, la llevas por dentro. Su nombre. Entonces, esa túnica nos habla a nosotros que entramos, una vez que tenemos esa túnica y entramos a la segunda túnica, la túnica de esclavo. Aquí quiero solamente ilustrarlo con lo siguiente. Cuando José fue llevado como esclavo, la Biblia registra que la única manera en que él podía ser librado, no había otra forma, ser librado del destino de todos los esclavos, la única manera era que Dios estaba con él. Porque no tenía influencia, no había contacto, no había quien lo conociera. Y como entre miles, porque esto no estoy hablándole de un escenario que habían 5 esclavos, eran miles de esclavos que llegaban. Y entre esos que se vendían uno a los otros, alguien, el Potifar, dice, halló gracia a Dios, halló gracia delante de los hombres. Había una gracia, aun cuando estés en la túnica de esclavo, en la túnica del proceso. La gracia de Dios te dará la victoria. La gracia de Dios te dará la puerta, te abrirá la puerta. La gracia de Dios te sacará. Dice la Biblia que Él levanta del polvo al pobre y exalta al menesteroso del muladar para darle un sitio de honor. Por la gracia de Dios estamos usted y yo aquí. Por la gracia de Dios. Esa gracia estaba sobre José. Esa gracia es la que te hace salir, de quitarte la túnica, de que te quiten la túnica de esclavo y te pongan la túnica de mayordomo. Se llama promoción, se llama crecimiento. Desde que te convertiste, ¿qué tanto has crecido? Desde que te convertiste, ¿cómo se puede medir el crecimiento espiritual? En la medida, en la actitud que usted y yo tomemos ante las pruebas de la vida. Porque cuando se habla de madurez, se habla de crecimiento. Cuando se habla de crecimiento, se habla de fruto. Y el fruto del Espíritu que debe de aflorar en nosotros es el fruto de la fe. De creer que para Dios no hay nada imposible. Cuando salió de la túnica de esclavo y entra en la túnica de mayordomo, la túnica cuando ya has tenido un crecimiento y Dios comienza a darte dones para que tú lo administres. Dios comienza a darte posesiones. Dios comienza a bendecirte de manera material para ver qué es lo que hay en tu corazón, para ver si sacas el diezmo o la ofrenda para Dios ante ese inminente o ante esa sorpresa de esa bendición que te llega. Dios muchas veces prueba el corazón de nosotros dándote bendiciones para ver si tu corazón está todavía en el Dios dinero o está en el mundo, porque Dios lo que está buscando es un corazón puro, es un corazón que sepa depender de Dios y no de los hombres. El diezmo te enseña, te da madurez a depender de Dios y no de los hombres. Cuando usted quiere ver el crecimiento de un creyente, cuando el creyente no diezma. Hay muchas iglesias donde las estadísticas marcan siempre que hay un porcentaje de hermanos y hermanas que no diezman. Y como no diezman, no le enseñan esa bendición a los hijos. Yo estoy aquí como de parte de Dios para decirte que el verdadero cristiano es aquel que depende de Dios. Es aquel que sabe que el 10% no le habla, no le pertenece a él. A su nombre. Diga conmigo, mi vida le pertenece a Dios. Diga conmigo, yo dependo de Dios y no de los hombres. Yo dependo de Dios y no de la riqueza de este mundo. Yo dependo de Dios. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor.
Entonces, la mayordomía habla de eso, de administrar. ¿Cómo administra uno tu tiempo con Dios? A su nombre. ¿Cómo administramos nuestro tiempo con Dios? ¿Qué tiempo le estoy dedicando al Señor? Si está dedicándole este tiempo en toda una semana, te veo en problemas. Gloria a Dios que has venido hoy. Gloria a Dios, porque este es el lugar, en la casa de Dios, donde Dios quiere tratar con tu corazón. Es Dios que te ama con amor eterno. Dios es el Dios que con amor eterno ha extendido su misericordia para contigo. Es Dios que no quiere verte una vida de derrota. Dios no te quiere ver derrotado. Dios no te quiere ver. Dios te quiere ver en victoria. Dios te quiere ver próspero. Dios te quiere ver gozoso. Dios te quiere ver en victoria sobre victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe en el Hijo de Dios. Dios permite situaciones, desiertos, que te pongan túnica de esclavo para ver qué hay en tu corazón. Dice la Biblia que teniendo la túnica de mayordomo, administrando los bienes de Potifar, llegó la tentación. Llegó la tentación de la mujer y de las palabras célebres de José, que todavía retumban de generación en generación, retumban en los oídos las palabras de José. ¿Cómo podré yo pecar delante de Dios? Se ve que fue un joven que fue inculcado en el temor de Dios, de saber que nosotros no podemos vivir haciendo cosas escondidas de los hombres. Él sabía que ahí no había nadie. Él sabía que miraba a la izquierda y a la derecha y no había nadie. Él sabía que podía consumir el hecho, pero había algo que nosotros necesitamos restaurar. Algo que se llama: ¿dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el temor santo a Dios? ¿Dónde está la reverencia a Dios? ¿Dónde está el temor de Dios en tu vida y en mi vida? Porque el temor de Dios es la gracia que Él pone sobre ti para saber cuidar lo que Él ha puesto en tus manos. Si tan solo pudiéramos ver en el mundo espiritual, cuando eres tentado, la Biblia dice que nadie es tentado de parte de Dios, sino que cada hombre es tentado de su propia ¿qué? Concupiscencia. Así que no puede venir con el cuento, no podemos nosotros venir con el cuento de que no, que me tentó ella o me tentó él. No, es la concupiscencia, es la naturaleza pecaminosa que sabe que se inclina al mal cuando no ha rendido el corazón totalmente a Cristo. Eso es lo que está buscando Dios en pleno siglo XXI. Hombres y mujeres que se rindan por completo a la investidura del poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que estén dispuestos a renunciar a los deseos de la carne. Hombres y mujeres que estén dispuestos a darle toda la gloria y decir: Señor, ya no vivo yo, lo que vivo ya no vivo yo, y lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios que murió por mí. ¿A qué tienes que renunciar? David José renunció al título de mayordomo por agradar a Dios, y le costó que fuera acusado falsamente, porque estaba no en el proceso de los hombres, estaba en el proceso de Dios. Los procesos de Dios son duros. Los procesos cuando te sientes que no tienes nada que poner en la mesa, cuando te sientes que se acaba el tanque de gas, cuando sientes que no hay dinero para traer a la casa, y dice: ¿dónde está Dios? Y Dios lo que está demandando de ti es que levantes tus manos y digas: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no vendrá del prestamista, mi socorro no vendrá de la casa de empeño, mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Dios, al ver esa fe, Dios recompensa esa fe en el nombre de Jesús. Se lo digo por testimonio de que Dios responde a la oración de fe que hacemos cuando decidimos guardar la identidad de hijos y no venderla al primer pastor o a la primera pastora. Guárdate en santidad, guárdate para Dios,
Guárdate de murmurar, guárdate de mentir, guárdate de hacer lo malo, guárdate de ver cosas que no debe, guárdate para Dios. A su nombre. Entonces, vemos aquí que cuando José le quitaron la túnica, la mujer quedó con la túnica en la mano y le quitaron la túnica de mayordomo. La Biblia registra que entró en la cárcel y dice que halló gracia delante del carcelero, y el carcelero le quedó entregándole las llaves de toda la cárcel a José. Y estando José como jefe de la cárcel, mire usted, como administrador de la cárcel, la Biblia dice, vaya conmigo ahora a Génesis para ir aterrizando y concluir a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dice Génesis 41. Ajá. Dice la Biblia, exactamente, quiero que vaya conmigo. En el versículo 14. Léalo conmigo. Entonces, mire lo que dice, varón. Allá atrás, hermanas, aquí. Iglesia, escuche lo que dice. Entonces, Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó. Léalo conmigo. Y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Ok? Y cuando vino a Faraón e interpretó los sueños, ¿qué hizo Faraón? Vaya conmigo ahora al versículo. Ajá. Dice, vaya conmigo al versículo 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Léalo conmigo. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además, mire eso, le entregó el país, el trono, el imperio más grande que había sobre toda la faz de la tierra, se lo entregó a José. A un preso, a un hombre que había llegado esclavo, a un hombre que había llegado semidesnudo, a un hombre que había llegado descalzo, a un hombre que había pasado 13 años de sufrimiento, a un hombre, ni siquiera hombre, a un joven. Léalo conmigo. Entonces Faraón quitó su anillo en su mano y lo puso en la mano de José. ¿Qué significa el anillo? Autoridad. Y lo hizo vestir, aleluya, ahí está. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. La túnica de rey, la quinta túnica. Es la túnica de cumplimiento. La túnica de colores, es la túnica de el acto profético. La túnica de esclavo y la túnica de preso fueron y de mayordomo son las túnicas de proceso, y la quinta túnica fue la túnica de rey. Le pusieron túnica de lino fino. Es la túnica de que habla de que ya no sería esclavo, de que ya no sería mayordomo, ahora sería segundo de Faraón. Te hablo más claro, Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Dios te ha puesto para que estés encima y no debajo, dice la Biblia. Dios nos ha dado toda autoridad, de tal manera que Él llegó a ser segundo de Faraón, porque ya Dios lo había dicho 13 años atrás. Dice la Biblia, era José de 30 años cuando fue segundo de Faraón. Dice la Biblia, era David de 30 años cuando fue rey de todo Israel. Dice la Biblia, era Jesús de 30 años cuando fue bautizado en el río Jordán. Quiere decir que hay una coincidencia, no, una diosidencia en la Biblia. La Biblia es exacta. Dios es exacto. Dios es sabio. Dios está comprobado a través de esta historia. Vemos
la grandeza de Dios, porque estamos hablando de 2000, 3000 años de diferencia entre la vida de José y la vida de Jesús. Mire que no terminé de decirle. Mire la semejanza de José con Jesús. Ambas túnicas fueron bañadas de sangre. A su nombre. Póngase de pie. Voy a terminar. Vamos a orar, sierva. No aguanta ya. Quiero que se ponga de pies conmigo. Y quiero que en esta túnica de rey, en la quinta túnica, oído, vamos a hacer un llamado para aquella vida. Dice que cuando tuvo la oportunidad, escuche esto, póngase toda la iglesia de pies. Vamos a adorar a Dios, varón.